cambia mi vivir, apodérate de mí, renuévame. Espíritu de amor, transforma mi corazón con tu presencia. Cambia mi vivir, apodérate de mí, renuévame. Buenas noches a todos. Me da alegría el poderles saludar en esta segunda charla dedicada a reflexionar sobre este tiempo de la Cuaresma, particularmente hoy sobre la primera de las 3 prácticas recomendadas para este tiempo fuerte de penitencia, y es el ayuno, junto con la oración y con la experiencia de la caridad. Estas dos que analizaremos los siguientes días o las siguientes 2 semanas. Quiero tomar el material y el esquema del Padre Ernesto María Caro de la Arquidiócesis de Guadalajara para reflexionar sobre el tema del ayuno. Agradezco al Padre Ernesto esta oportunidad de poder tomar su esquema, su material y sobre todo los textos bíblicos que él nos sugiere en su meditación, en la reflexión y en el subsidio del material que él propone. Hablar del ayuno es abordarlo desde 2 experiencias fundamentales, creo yo. La primera experiencia es la experiencia humana. El ayuno visto
desde esta expresión humana que sí es posible vivir. Desde las diferentes perspectivas de la ciencia, el ayuno favorece mucho a la vida de la persona, obviamente con la forma adecuada y la forma correcta. Y la otra perspectiva es desde la perspectiva de la fe. ¿Cómo ayuda el ayuno a crecer en nuestra firmeza y fuerza de espíritu, sobre todo orientada a la lucha contra el pecado? ¿Cómo es que el ayuno entonces, en este conjunto doble, humano, espiritual, humano, divino, favorece a nuestra vida humana, pero también favorece en el crecimiento espiritual, te digo, siempre en este camino hacia la salvación? En este caso, el ayuno, como una de las prácticas cuaresmales, favorece el encuentro de una Pascua jubilosa, de una resurrección gloriosa. Te decía yo, sin agotarnos, esto lo mirábamos la semana pasada, en el tiempo de la Cuaresma, sin agotarnos para llegar a una Pascua desinflados o apachurrados, sino por el contrario, que el mismo ayuno nos dé esta posibilidad de sentirnos más ligeros, más libres, no solo por la pérdida de algunos kilos, porque a algunos quizá les favorecerá en esta parte humana, sino por el ir poco a poquito abandonando prácticas que no favorecen nuestra vida de fe. Te agradezco y agradezco a quienes se van conectando en este momento en esta transmisión que estamos haciendo hoy miércoles, prácticamente en esta segunda charla o en esta segunda reflexión. El padre Ernesto nos propone 4 aspectos que favorece el ayuno o la experiencia o la práctica del ayuno. Voy a ir un poco apresurado, vas a tener ahí los textos a la mano, si los quieres ir anotando para que después los puedas ir reflexionando. Seguramente no alcanzaremos a meditar todos los textos por el tiempo. Recuerda que intento ser breve y muy claro en lo que yo puedo proponerte. La primera acción que el ayuno nos permite es precisamente que favorece o ayuda a la superación de una crisis. La práctica o la experiencia del ayuno nos va a permitir, en muchos sentidos, tener esta posibilidad de recordarnos que hay algo por lo que estamos trabajando. Insisto, no solamente es una práctica humana, por eso iniciábamos con este canto invocando al Espíritu Santo. Ven, Espíritu de amor, Espíritu Santo, porque el ayuno, en esta falta de un alimento, nos va a permitir que nuestro espíritu, que nuestro corazón comience a reactivar muchas cosas que a veces están distraídas por los excesos. Insisto, no solamente podemos estar hablando de un ayuno de alimentos netamente, sino también el ayuno entendido en esta abstinencia de ciertas cosas, de ciertos gustos que muchas de las ocasiones distraen nuestro corazón. Y decimos que ayuda a superar la crisis porque cuando hacemos un freno, sea en esos excesos de alimento o en esos excesos de ciertos gustos o cosas, podemos entrar en materia a reflexionar mejor aquello que nos está causando un conflicto. Claro, porque vamos quitando, te digo, distracciones y vamos entrando en lo profundo de aquella situación que nos causa conflicto. Y el Espíritu Santo, a través del ayuno, evidentemente va a iluminar y acompañar ese momento de crisis para darle mayor luz, para darle mayor claridad, sea a la solución, a la comprensión o al consuelo de la crisis que estamos viviendo. El ayuno favorece el encuentro divino. ¿Por qué? Porque el ayuno es esta capacidad de ofrecimiento a Dios. Señor, esto yo te lo ofrezco, con este sentido de encontrarme contigo. Ya el mismo ofrecimiento de decir, durante esta Cuaresma quiero abstenerme de esto, de aquello, de lo otro, insisto, sea alimento, sea algún otro gusto, ya me hace entrar en diálogo y en comunicación con Dios. Y claro que Dios jamás va a dejar sin recompensa esto que yo estoy ofreciéndole a Él. Va de la mano con lo que decíamos en su momento. El Espíritu Santo
va de muchas maneras a hacernos entrar en esta dimensión y en este diálogo con Dios. Por eso es que el ayuno va a favorecer este encuentro, va a favorecer esta capacidad de ofrecimiento. Señor, esto es lo que tengo, esto es lo que puedo ofrecerte. Ahora, no solamente se trata de mirar pues este ayuno en esta dimensión de ofrecimiento trascendente, ¿no? Decirle, Señor, esto es lo que yo quiero darte, sino también en este sentido que va unido con la caridad. Señor, esto me quito, esto limito durante este tiempo y puedo compartirlo con otro. Y ahí podemos encontrarnos con Dios a través del hermano. Entonces, son dos prácticas que al final de cuentas van a ir de la mano y que tienen, me refiero al ayuno y me refiero a la caridad, y que tienen como base la oración. Entonces, el ayuno favorece este encuentro divino porque ya la oferta, el ofrecerle al Señor, me hace entrar en diálogo con Él. Y Él no puede dejarlo, desde luego, sin recompensa. El ayuno ayuda a tener este dominio sobre el pecado y sobre el demonio. Creo que todos hemos experimentado en algún momento de la vida, o varias ocasiones en la vida, hambre. Esta hambre que nos hace sentir una cierta incomodidad. Yo particularmente suelo reaccionar de dos formas cuando tengo hambre. Una, o me malhumoro y entonces mi carácter cambia. Otro, que se siente uno como desfallecido, como que le falta una energía. Cuando uno hace esta experiencia de ayuno, uno dice, algo me falta, mi estómago se siente vacío, experimento esta sensación de hambre. Cuando estoy habituado a determinado gusto, a un programa de televisión, escuchar música a determinada hora, tal o cual situación, y de pronto me falta, entonces yo tengo la capacidad de tener la firmeza en la voluntad de decir, estoy a un paso de dar un clic a la música, estoy a un paso de dar un clic a lo mejor aquel programa de televisión, estoy a un clic de muchas situaciones o de muchas cosas que podrían de alguna forma ser un hábito en mi vida. Estoy a un clic de ir al refrigerador, a la estufa y tomar el alimento que ahí está. Y de muchas maneras esto de ayunar va a favorecer y va sobre todo a darle firmeza a mi voluntad. Yo puedo hacerlo. No estoy limitado porque no me falta alguna parte de mi cuerpo para no hacerlo. No estoy postrado en una cama dependiendo de que alguien me acerque el alimento. Soy yo quien dice, por voluntad, no quiero en este momento prender la televisión, la pantalla, la computadora, el teléfono celular, probar este alimento, en fin. Entonces, esto es un remedio favorable para el crecimiento de nuestra voluntad, para su firmeza, y también esto indudablemente nos ayuda a rechazar la situación de pecado cuando ésta nos viene. Si he sido capaz de frenarme frente a este gusto, frente a este hábito, frente a este comer determinadas cosas, cuando la tentación viene, voy a ser capaz también de tener una firmeza en rechazar y en decir, no, esto no lo quiero hacer, aunque parezca lo suficientemente atractivo. Y finalmente, el ayuno nos permite descubrir también nuestro propio pecado. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos este alimento, anhelamos, deseamos alimentarnos. Cuando no nos estamos dando este gusto o esto otro, este anhelo me ayuda a descubrir, a final de cuentas, cuántas ocasiones se ha abusado de una situación, del mismo alimento o de prácticas que aparentemente me ayudan a sentirme bien, me dan un placer momentáneo, pero que a final de cuentas uno dice, es cierto, hoy que no paso tantas horas frente al teléfono celular, descubro que tengo tiempo para otras actividades que me ayudan a crecer. Hoy que me quité este alimento que ya era un exceso en mí, pienso en el refresco, pienso en el pan, pienso, qué sé yo, ¿no? Hoy que no lo tengo, me doy cuenta cuánto bien le ha hecho a mi cuerpo. Hoy que dejé esta práctica
del videojuego durante tantas horas, me doy cuenta que tengo la posibilidad de descubrir otras iniciativas, de que mi mente se va despejando y me doy cuenta que efectivamente estos excesos me están generando un daño, que es la definición de por sí de pecado, lo que te daña de manera física, psicológica, espiritual, social, moral. Por lo tanto, dejar estas cosas me ayudan a descubrir mi propio pecado. El ayunar entonces me permite descubrirlo porque me doy cuenta de mis propios excesos. Hay algunas consideraciones generales que valdría la pena tener en cuenta, dice el padre Ernesto. La primera es esta: mantén tu ayuno en lo privado, y tu Padre que ve lo privado te lo recompensará. Es decir, no lo anuncies, no es necesario que los demás se enteren. ¿Sabes por qué? Porque esto te genera una terrible presión de parte de los demás. El ayuno se tiene que vivir como una experiencia de libertad y de voluntad. Por eso es que hemos visto estos 4 momentos, estas 4 cosas que favorecen el ayuno. Es decir, es algo que yo quiero. Y si yo lo quiero, yo pongo los medios. Pero si yo se lo digo a todo mundo, a los papás, a los amigos, esto, de pronto puedo correr el riesgo de sentir una presión que yo mismo no puedo soportar. No sé, pienso, voy a hacer ayuno de pan durante toda la cuaresma, de pan dulce, que me encanta, que me gusta mucho. Durante la cuaresma lo voy a evitar. Pero pudiera ser que en el caminar de mi cuaresma yo tome un trocito de pan dulce y lo coma y diga yo, estoy luchando por un exceso, por lo tanto, por quitar un exceso, por lo tanto, yo puedo probar este pedacito y puede ser que con esto esté tranquilo. Y la presión de los demás puede ser, dijiste que no, estás traicionando, estás fallando, estás esto, estás aquello, cuando en realidad has tomado solo un pequeño trozo, ¿no? Por eso es que conviene que tu ayuno lo vivas en silencio, lo vivas en el silencio de tu corazón, en el ofrecimiento y en el diálogo con Dios. El ayuno es importante que te mantengas en oración para que lo puedas lograr. Ya te decía, no solamente es un ayuno humano, es un ayuno divino, es un ayuno visto desde la fe. Y la firmeza de la voluntad se logra también en este diálogo con Dios. Si no se dialoga, si no se habla con Dios, es muy probable que el Espíritu Santo, nosotros mismos seamos motivo para bloquearlo. Y por lo tanto, nuestras fuerzas humanas se vean debilitadas. Es decir, no solamente es la parte humana de la voluntad y del decir yo puedo, yo soy capaz, yo lo hago. Señor, ayúdame con tu gracia. Señor, yo sé que en ti lo puedo. Y mira que Dios en esto no se queda callado, Dios se manifiesta, Dios ayuda a vencer las tentaciones y por eso el ayuno ha de estar acompañado de este diálogo permanente con Dios, hablar con Él y pedirle fuerza. Es importante que para fortalecer este ayuno puedas leer la palabra de Dios y alimentarte de ella. Hay aquí algunos textos bíblicos que yo te sugiero, tomados también del Padre Ernesto. Yo solamente he tomado algunos de los muchos que le ha ofrecido, precisamente para alimentar esta parte bíblica de decir, no estoy loco, el ayuno no es un invento mío, el ayuno no es un invento de la iglesia, el ayuno no es algo que va en contra de mi propia salud, el ayuno es bíblico y la experiencia bíblica de la historia de la salvación nos permite descubrir que ha estado presente de muchas formas para favorecer la vida del ser humano. Entonces yo te recomiendo que también este ayuno lo acompañes con la lectura, con la meditación de la palabra de Dios. Hablábamos hace un momento del ayuno, la abstinencia, cómo el dejar, por ejemplo, 1 hora el teléfono celular de las 3 o 4 que en ocasiones suelo pasar, puede ayudarme a que en ese espacio al que yo he renunciado al teléfono, lo ocupe mejor para la meditación de la palabra de Dios, ¿no? El mismo tiempo del desayuno por la mañana, por ejemplo,
Si solía hacer 40 minutos, una hora, a lo mejor hay personas que tardan hasta 1 hora y media en desayunar, convendría decir, estoy en ayuno, por lo tanto, tengo más tiempo para alimentarme de la palabra de Dios. Si ya es en mí un hábito de pasar 1 hora, 40 minutos, media hora incluso, tomando los alimentos de la mañana, quizá puedo yo continuar con ese hábito de media hora, de 40 minutos, de 1 hora, mientras tomo el té, tomo un poco de pan de sal y medito la palabra de Dios. Mi alimento va siendo la palabra del Señor. Es importante comenzar por cosas pequeñas. La práctica del ayuno muchas de las ocasiones se hace extrema y decimos, de la noche a la mañana o a partir de mañana y durante 40 días, no voy a probar alimento en las mañanas hasta las 12 del día. Atención, los malos hábitos, los grandes vicios de la vida, los excesos que vamos teniendo, no se hacen de la noche a la mañana. La persona cae en el pecado generalmente como un proceso que va en crecimiento hasta que finalmente se hace un exceso o se hace una situación de pecado muy, muy grave. De la misma manera tenemos que ir aprendiendo a reducir nuestros excesos y nuestros propios vicios o pecados. Hay muchos ejemplos, ¿no? A un alcohólico, por ejemplo, declarado alcohólico con la enfermedad del alcoholismo, se sabe que tiene que llevar un proceso de desintoxicación, un proceso que va a ir siendo paulatinamente. Tú a un enfermo de alcoholismo, le quitas el alcohol de un día para otro y puedes correr el riesgo de que la persona caiga en un shock que va incluso en detrimento de su propia salud. Entonces hay que hacer un proceso con aquella persona. Lo mismo pasa con la experiencia del ayuno. Tienes que ir a pequeños pasos, sobre todo si no estás acostumbrado, si tiene mucho tiempo que no lo haces, propiamente desde un sentido del comenzar a hacer un proceso. Padre, pues yo sí estoy habituado porque cuando iba a la escuela pasaba todas las mañanas sin desayunar. Sí, a lo mejor hay un cierto hábito así. No desayunaba porque no me daba hambre o porque no tenía la oportunidad de llevar algo a la escuela o al trabajo. Pero estamos hablando de un ayuno que tiene un sentido de consagración, un ayuno que es humano, divino. Entonces comienza por dejar cosas que son pequeñas. Yo te ponía el ejemplo del refresco, te pongo el ejemplo del pan, te pongo el ejemplo de las carnes, por ejemplo, te pongo el ejemplo de los dulces, en fin, habrá tantas cosas que tendrás que ir empezando a dejar poco a poco en esas cosas simples y después ir en aumento en ese ayuno hasta ir dejando a lo mejor las mañanas enteras sin probarlo, ¿no? Todo depende de qué tan preparado te sientas, de qué tan firme y de qué tan fuerte, ¿no? Entonces, no conviene que de pronto de la noche a la mañana digas, de aquí en adelante voy a hacer 40 días en ayunos y sin más, ¿no? Porque finalmente puedes caer en una situación de frustración. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Camina hacia lo profundo del ayuno entonces. Una vez que vas quitando poco a poco ciertas cosas, entonces puedes irte adentrando, puedes ir poco a poco entrando en la experiencia del ir dejando y al grado a lo mejor de poder hacer ayunos más prolongados, siempre descubriendo desde la oración, desde la meditación de la palabra de Dios, desde el encontrarte con Dios a partir de estos ayunos, a partir de dejar estas cosas que son los que te van dando este sentido de profundidad. Voy comenzando a vencer esta ansiedad, voy comenzando a vencer estos obstáculos que mi mismo cuerpo, que mi misma vida de fe de pronto me dicen, no vas a poder, no va por aquí la cosa, ¿no? Y esto va un poquito de la mano pues con esta forma o esta propuesta que algunos expertos suelen hacer, ¿no? Ve al agua, al pan y la miel.
El padre Ernesto nos recomienda que si nos falta energía de pronto un poco con esta experiencia del ayuno, conviene el pan de sal con un poco de miel para tener un poquito más de energía. Conviene tal vez si vas a hacer ayuno de pan y agua, que a lo mejor 1 o 2 veces en el día puedas agregar media cucharadita o incluso una cucharada cafetera de miel al vaso de agua, lo puedes agitar y lo tomas para que tengas un poquito de estabilidad en este sentido, ¿no? Entonces, esta puede ser una expresión también de nuestro propio ayuno si es que queremos ya ir al ayuno, te digo, del pan y agua. Elige tus tiempos y momentos oportunos, es decir, si tú estás pensando ya un ayuno de más días, desde los 3, los 5, los 21 días, los 40 días incluso, convendría que tú te pusieras un tiempo muy concreto y muy específico. ¿Cuándo empiezas y cuándo tienes pensado terminar? Convendría también que busques los momentos oportunos en el sentido de qué días son los que te van a requerir menos exigencia en presión laboral, en esfuerzo incluso físico, no porque vayas a pasar el ayuno todo el tiempo acostado porque es que estoy en ayuno y no puedo desgastarme. No, pero también es importante que tú midas cuándo vendrán días de más actividad en los que finalmente el ayuno no siempre te va a favorecer y qué días vendrán, digamos, un poco más relajados y que a lo mejor podrías aprovechar para hacer tu experiencia de ayuno sin poner en riesgo tu propia salud. Entonces, sí es importante que te pongas tiempos y momentos oportunos para decir, empiezo hoy y voy a hacer la experiencia 3 días. Y en esos 3 días veré cómo voy caminando y puedo prolongar otros 3, puedo prolongarlo a 8, puedo ir un poco más adelante, pero ir poniendo metas muy concretas, muy específicas, para que también tú vayas mirando cómo vas avanzando en este profundizar el ayuno. Establece la duración de menos a más. Te decía yo, de 3 días, después otros 3, después otros 3, a lo mejor haces una pequeña pausa y después dices, voy ya por 6 días y después otros 6. Puedes hacer otra pausa y decir, voy por 9 y después otros 9 y vuelvo a hacer una pausa. De tal manera que evites un poquito esta parte de la frustración, ¿no? Que te decía un momento. No dejes el aseo personal y no dejes sobre todo el ejercicio. Aunque sea poco, pero no dejes que tu cuerpo en este sentido se desgaste de manera inútil. Camina, distráete. Si eres de algún ejercicio un poquito más fuerte, hacerlo con la precaución necesaria. Y el aseo, que es importantísimo, es decir, el ánimo, el entusiasmo, las ganas de continuar y de seguir adelante, porque el ayuno va finalmente a levantar el espíritu, el ayuno va a levantar, el ayuno va a permitir llegar al tiempo de la resurrección. Esa es la razón de ser. Quiero ir al tiempo de la resurrección, celebrar la Pascua ligero de vicios, ligero de excesos, ligero hasta de kilos, si quieres llamarlo, te digo, quizás está de una manera chusca, pero también es una realidad. ¿Qué tanto te va a favorecer en tu organismo esta capacidad de ayunar? Te digo, desde el plano humano, sí, pero sin quitar nunca la razón de ser. La Pascua de la Resurrección que nos anima a todos, entendida no solamente como el tiempo litúrgico, ¿no? Decir la Pascua después de la Cuaresma, sino la Pascua que celebramos todos los días en el misterio de la Eucaristía. Algunos factores que nos pueden impedir nuestros ayunos. El primero es la falta de conocimiento, práctica o interés. Es importante descubrir qué es el ayuno en la vida de la Iglesia. Lo decíamos en su momento. Ayuda a superar crisis, favorece el encuentro con el Señor, nos permite tener una firmeza en la voluntad, nos da esta capacidad de encontrarnos hacia una Pascua de Resurrección más ligeros. Cuando tenemos claro esto, ¿por qué estamos ayunando? ¿Cuál es mi ideal espiritual?
Si no tengo el interés, si lo hago obligado por otros, por eso te decía, tu ayuno ha de ser una expresión personal. Si yo lo estoy haciendo por seguir una moda, por seguir a otros, porque tal o cual persona me lo recomendó, pero finalmente a mí no me interesa, puede ser que fácilmente desista de este caminar que estoy comenzando a hacer. Otro factor que impide nuestro ayuno y que es importantísimo descubrirlo en nuestra vida cotidiana es el demonio. El demonio que evidentemente no quiere vernos cerca de los misterios de Dios. Y entonces el ayuno te va a poner todos los días lo que más te gusta, te va a decir al oído de manera sutil, de diferentes formas o modos, mira, pues que tanto es tantito, mañana vuelves a empezar, no sé, me viene a la mente este tipo de situaciones donde de pronto el que vino a jurar por determinado vicio viene a pedir un permiso. Padre, deme un permiso porque voy a tener una fiesta y no puedo estar fuera de la sintonía, por ejemplo, de los compadres que me invitan a una copa y de ahí pues podemos seguir camino. No, tómalo en serio porque ese es un pretexto que el demonio te está poniendo para decirte no puedes, no eres capaz, tú no lo vas a lograr. Y esta sutileza que el demonio tiene, te digo, se manifiesta de muchas formas y en muchas expresiones. La propia familia, los amigos. No sé si de pronto te pasa que cuando estás decidido a ayunar, pareciera que te da más hambre. Cuando estás decidido a dejar esto o aquello, pareciera que lo tienes más fácil, ¿no? Padre, ¿por qué cuando yo no me decidí a ayunar podía aguantar mientras iba al trabajo desde la mañana hasta las 2 de la tarde que tomaba algún alimento y no pasaba nada? Claro, cuando tú te dispones a un ayuno humano espiritual, es lógico que el demonio que está para alejarte de Dios te va a decir, eso no sirve, no tiene sentido, ¿para qué? Como tantas otras cosas en las que tú tomas decisión para acercarte a Dios y que, insisto, de manera sutil el demonio hace para poco a poco irte alejando de cumplir la voluntad de Dios. La decepción, el desconcierto, las experiencias pasadas de la vida, no es que ya lo intenté pero no me salió, no es que yo quisiera ser como fulano pero pues es que él sí tiene más vida de fe o mi abuelita o aquella señora, pues porque yo ya las considero santas y pues ellas sí pueden y yo no. Son experiencias que muchas de las ocasiones también tienen de fondo la desesperanza que el demonio pone. Tú no puedes, tú no eres capaz, tú jamás lo vas a lograr. Son formas sutiles que el demonio te va a decir, de muchas formas para decepcionarte y para decirte que finalmente el ayuno en ti ni sirve ni funciona. Cualquier tipo de adicción. Es cierto que si tú quieres dejar algo, y el principio es el ayuno, si ya es una adicción muy fuerte, finalmente puede hacer que desistas en este camino de esperanza, en este camino de fe, en este camino hacia la Pascua de Resurrección. Entonces hay que reconocer con mucha claridad y sobre todo con mucha honestidad, ¿soy adicto a? ¿A qué soy adicto? Hoy se habla de las nuevas tecnologías, la tablet, los videojuegos, el teléfono celular, que pueden generar en nuestro organismo condiciones semejantes a la de cualquier otro vicio, como el alcohol, como la misma comida, el mismo exceso, la misma gula. Entonces, lo primero que tengo que reconocer es, ¿será que tengo una adicción? ¿Por qué no puedo dejar de comer esto? ¿Por qué no puedo dejar un rato el videojuego, el teléfono, la tablet, la computadora misma, la pantalla, tal serie, tal programa, tal? ¿Por qué no puedo dejarlo, no? Y es que en el fondo muchas de estas adicciones lo que tienen es la carencia de otra cosa que mi vida en este momento está teniendo. Es una forma de compensar o de remediar algo que en este momento me falta. Y lo canalizo desde ahí. Esto me hace falta y entonces como un imán
atraigo algo que aparentemente me resulta placentero. Recuerda que el placer es un efecto momentáneo, es lo que llamaríamos un placebo, un algo que de momento ¡fum!, me levanta, pero que al final de cuentas no es duradero, como lo es como es la felicidad, ¿no? Entonces tomemos en cuenta que de muchas formas la adicción puede generar esta falta de deseo o de perseverancia en mi ayuno. El miedo, el egoísmo, la gula en sí mismo son impedimentos que no me van a permitir ser perseverante en mi propio ayuno. El miedo, porque de pronto podemos llegar a desconfiar y decir me va a hacer daño, no lo voy a lograr, mi salud no es buena, si lo hago no sé qué me va a pasar. El egoísmo, que lo disfrazo sutilmente de muchas cosas, ¿no? ¿Cómo yo voy a ayunar? ¿Cómo yo voy a dejar esto? Y entonces empieza el yo, se antepone el yo antes que una capacidad de ir a lo trascendente, a lo sublime, y la gula como una adicción. La gula como esta expresión que de muchas maneras me impide dejar algo que ya es un mal hábito, a comer hasta prácticamente reventar. Quiero hacerte una sugerencia desde el plano humano, netamente humano, pero que convendría la pena que revisaras. ¿Eres adicto a comer? El doctor Carlos Jaramillo, un doctor colombiano que tiene muchas pistas de salud, de cuidado de salud muy importantes, tiene un video que le titula así: ¿eres adicto a comer? Y ahí nos habla un poco del por qué a veces somos débiles, no solo al momento de pretender ayunar, sino por qué a veces comemos hasta reventar. ¿Por qué en ocasiones comemos incluso sin hambre o por costumbre? Resulta que a las 9 de la mañana se desayuna en esta casa. Yo un día antes tuve una cena pesadísima, pero al siguiente día son las 9 de la mañana y en automático yo digo, tengo que volver a comer. Cuando a lo mejor el cuerpo tiene un exceso de calorías, tiene un exceso de alimento que no terminó de procesar, que mantiene ahí en el organismo todavía, y yo, lejos de ayudarle a que el organismo solito viva su proceso para desechar, yo le vuelvo a poner más alimento y entonces me genera otros problemas de salud, ¿no? La misma glucosa alta, la misma hipertensión por el exceso de sales, por el exceso de carbohidratos, en fin. Esta es una propuesta solo desde la visión humana. Eres adicto a comer, pero funcionaría para otras cosas. Eres adicto al celular, eres adicto a la tablet, eres adicto a los videojuegos, eres adicto a la telenovela, eres adicto al fútbol, eres adicto ¿a qué? El ayuno, en uno de los puntos te decía, me permite descubrir mi propio pecado. ¿Soy adicto a qué? ¿Por qué no puedo dejar esto? Y para eso existe, te digo, la oración, la meditación de la palabra, el aprender a tener una firmeza en mi voluntad, el rechazar las sutilezas que el demonio me pone. Hasta aquí una visión general sobre lo que es el ayuno. Quizá tendríamos que profundizar otros muchos elementos, pero mi intención en estas pequeñas cápsulas que estamos teniendo los miércoles a las 7:30 de la noche es darte un panorama general y sobre todo cosas muy prácticas que puedan ayudarte en tu experiencia de Cuaresma como una verdadera preparación hacia la Pascua de la Resurrección. Yo espero que estos elementos que hemos analizado nos ayuden de muchas maneras a entender lo que significa el ayuno, a saber de manera muy práctica cómo podemos comenzarlo y sobre todo, insisto, que podamos llegar de manera fortalecida con una ligereza de todo aquello que no nos deja caminar en nuestro proceso de salvación. Muchas gracias por seguir este momento. Muchas gracias a quienes lo siguen también de manera presencial aquí en nuestro templo parroquial. Recuerda que hoy hemos abierto esta experiencia de hacerlo en línea
pero también de hacerlo aquí, en nuestro templo parroquial, para quienes quisieran venir, quisieran participar, te digo, en vivo, y lo agradezco muchísimo también. Y ojalá que podamos seguir teniendo una santa cuaresma de preparación hacia la Pascua de la Resurrección. Soy el Padre Aarón Palma. Te deseo un ayuno lleno de gracia y bendición. Desde aquí te bendigo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos nuevamente la acción del Espíritu Santo.